¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Bueno, pues esta es la primera clase que les voy a dejar grabada, que no creo que alcancemos a ver la tercera parte de la fisiología renal, que pues también es importante terminarla para antes de empezar a ver las patologías como tal ya de lo que es la nefrología. Recuerden que todo esto de la fisiología renal está en el artículo que les mandé al Classroom para que lo puedan leer pues con calma o si no se entiende la manera en la que se explica aquí, pues ahí viene. O en cualquier libro de fisiología, pues también lo pueden encontrar. No nos vamos a meter tanto en pormenores o en cuestiones muy moleculares porque pues no es el objetivo de la materia. Esto únicamente es con el fin de que entiendan el funcionamiento en general del riñón, que se supone que ya deberían de saber, para que al momento de que veamos las patologías, pues no batallen tanto con la cuestión de la fisiopatología y de los tratamientos. Entonces, bueno, vamos a ver la función endocrina del riñón. Probablemente en la práctica clínica habitual la importancia de la función renal en el manejo y la depuración del contenido hídrico o el mantenimiento del equilibrio ácido-base, pues es la principal parte donde uno se enfoca. Sin embargo, es una parte muy importante la función endocrinológica del riñón. Tenemos aquí un órgano donde se producen hormonas con actividad exócrina y con actividad parácrina, y también tiene que ver en la degradación de otro tipo de sustancias como lo es la insulina y la hormona paratiroidea. Entonces vamos a analizar brevemente esta parte de la fisiología renal. El primer punto que vamos a tocar pues es la eritropoyetina y la eritropoyesis. Estos se tratan de proteínas bioactivas que regulan la hematopoiesis, es decir, la formación de células de la sangre que salen pues de la médula ósea, ¿verdad? Al unirse a receptores específicos en células progenitoras eritropoyéticas, la eritropoyetina y en el caso de la trombopoyetina, ¿verdad? En la médula ósea van a regular la producción y maduración. Como tal, la médula ósea puede formar eritrocitos sin necesidad de eritropoyetina, sí, pero funciona mejor con la eritropoyetina. Es como ustedes con los docentes, ¿verdad? Si nosotros no les estamos dando lata, que estudien, que hagan la tarea, que les hacemos mini exámenes, probablemente no estudien tanto, ¿verdad? Entonces les va a ir un poquito peor a que si estamos ahí dándoles lata, que estudien, les hacemos mini exámenes, les dejamos tareas, con la intención pues de que funcionen mejor. Lo mismo pasa con la eritropoyetina, ¿sale? La eritropoyetina pues es una proteína, aquí viene el peso que no nos interesa mucho, de 30.4 kilodaltons. Tiene 165 aminoácidos y está codificada en un gen que tampoco nos interesa mucho, en el cromosoma 7. Condiciones fisiológicas, la concentración plasmática de esta hormona está en un rango de 6 a 32 unidades por mililitro. Y varía según el sexo y la edad. Eso en el dato pues tampoco nos interesa mucho, pero sí nos interesa saber que la función de esta hormona pues es controlar la producción de eritrocitos, es decir, la eritropoyesis. Aunque también se ha descrito una actividad apoptótica y citoprotectora de la eritropoyetina en otros tejidos, por ejemplo a nivel neuronal, que tiene un papel protector en este sentido. En los adultos el 90% de la eritropoyetina se produce en los riñones, sin embargo que no todo se produce ahí. Ahorita vamos a ver dónde se produce lo demás. Concretamente en los fibroblastos intersticiales de la corteza renal, y su síntesis es regulada a nivel transcripcional. Entre los factores que actúan inhibiendo la expresión del gen que codifica la eritropoyetina están el GATA2 y el NF-κB. Y ahorita vamos a ver qué funciones van a estimular la producción de eritropoyetina o qué estímulos, ¿verdad? El locus del gen de la eritropoyetina tiene un promotor que es activado por factores de transcripción, inducibles por hipoxia. Esta es la clave, que se unen al gen de la eritropoyetina en lugares que permiten regular la transcripción en respuesta a niveles locales de oxígeno, de tal manera que mientras menos oxígeno disponible tenga una persona, mayor va a ser la cantidad de eritropoyetina que se produzca. Es decir, que son inversamente proporcionales. Aquí les pongo un lugar que se llama La Rinconada, que es el lugar más alto donde viven las personas en el mundo. Por lo tanto, los niveles de eritropoyetina y de glóbulos rojos de estos pacientes o de estas personas que viven ahí son más altos que una persona que vive a nivel del mar, por ejemplo. Cuando tenemos mucho oxígeno a nivel del mar, el FiO2 es del 21%, así en área ambiente. Sin embargo, en un lugar muy alto, pues ese FiO2 va a ser menor, ¿verdad? Entonces esa hipoxia o esa disminución de la cantidad de oxígeno que hay a nivel atmosférico va a ser el estímulo para que las células intersticiales del riñón vayan a producir la eritropoyetina y aumente la cantidad de glóbulos rojos.
Recordemos que estos mecanismos de autorregulación o de retroalimentación positivos pueden llegar a ser deleterios, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos demasiados glóbulos rojos, pues podemos tener trombos. Sí, eso es una cosa en contra. Por ejemplo, en los pacientes con patologías pulmonares, como EPOC, ¿verdad? Tienden a tener poliglobulia, muchos glóbulos rojos, inducido por la hipoxia. Sin embargo, pues su riesgo de trombosis aumenta. Por el contrario, el tener muy baja la eritropoyetina, pues nos va a dar anemia, que es lo que pasa en los pacientes con enfermedad renal crónica, que no se va a arreglar con hierro. Sí, la anemia, adelantándonos a los pacientes con enfermedad renal crónica, no les falta hierro, les falta eritropoyetina. Se llama anemia de las enfermedades crónicas, lo vamos a ver más adelante. Y si nos vamos a los índices eritrocitarios de Winthrop, que son el volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular media, van a estar normales, de tal manera que se trata de una anemia normocítica normocrónica, a diferencia de una anemia por deficiencia de hierro, que es una anemia microcítica hipocrómica. Teóricamente ya llevaron hematología, ¿verdad? Entonces espero que sí entiendan esto, si no, pues hay que echarle una leidita a lo de las anemias, ¿verdad? Entonces, en la hipoxia, la hidroxilación de la proteína IF, ¿qué dice aquí? HIFA no es posible debido a la falta de oxígeno, por lo que no se puede formar, de tal manera que la hipoxia pues va a estimular la síntesis de la eritropoyetina. Cuando tenemos el oxígeno normal, pues baja la cantidad de eritropoyetina. Cuando tenemos hipoxia, aumenta la síntesis de eritropoyetina, por lo tanto aumenta o estimula la eritropoyesis. La trombopoyetina es la glicoproteína responsable de la producción y activación de plaquetas, así como la eritropoyetina estimula las células que van a formar eritrocitos. La trombopoyetina va a estimular a las células que van a formar megacariocitos, que al final de cuentas van a producir plaquetas. Recordemos que las plaquetas pues, son fragmentos de estas células grandotas que se llaman megacariocitos, como se puede ver ahí en la imagen. Aunque el hígado también es el que principalmente va a formar la trombopoyetina, pues el riñón también tiene una parte de la formación de la trombopoyetina, de tal manera que otra de las complicaciones de la enfermedad renal crónica puede ser la trombocitopenia. ¿Sí? Podemos cursar con trombocitopenia. Aparte de que vamos a ver que la urea, el aumento de la urea, el síndrome urémico, genera una alteración ahí en los factores de coagulación, de tal manera que estos pacientes van a estar en un estado protrombótico, ¿sí? Para acabarla de amolar. Parte de la intoxicación encefálica que pueden tener por la urea, pues pueden tener trombos, ¿verdad? O bien, al contrario, desangrarse, ¿sí? Porque las plaquetas no van a funcionar de una manera adecuada. El descenso de la producción de trombopoyetina en pacientes con insuficiencia renal está comprometida, por lo que los descensos plasmáticos de esta hormona pueden condicionar la actividad plaquetaria, de tal forma que aquí dentro de las trombocitopenias, pues una de las causas va a ser la enfermedad renal crónica, perdón. Una de las muchas causas, ¿verdad? Porque hay un montonal de causas de plaquetas bajas. La producción de renina, regulación de la presión sanguínea y el pH. Bueno, esto yo creo que lo llevan viendo desde primero o segundo semestre, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se va a iniciar a nivel renal. ¿Sí? Las células yuxtaglomerulares son las que van a empezar a formar la renina, que va a hacer una reacción enzimática con el angiotensinógeno para que se produzca angiotensina 1. ¿Sí? Entonces la angiotensina 1 pues va a ir a los pulmones, se convierte en angiotensina 2 y produce o estimula la angiotensina, tanto vasoconstricción como la producción de aldosterona por la corteza suprarrenal, ¿verdad? Y esta a su vez, como vamos a ver más adelante, hace que el riñón retenga sodio, tire potasio a hidrogeniones y de esta manera suba la presión arterial. Entonces, se fijan aquí, la liberación de la renina está estimulada por tres mecanismos principales. Primera, pues es la que baje la presión, ¿sí? Ya sea por la arteriola aferente, que se va a dar cuenta de una hipoperfusión renal, una concentración disminuida de sodio en la mácula densa o un aumento de las catecolaminas que van a activar también a las células yuxtaglomerulares. O sea, todo va relacionado con una hipovolemia o con una hiponatremia, ¿verdad? O bien un estado adrenérgico. Una vez activada la angiotensina 1, que dijimos, la ECA, ¿verdad? Que es el blanco terapéutico de los fármacos que se llaman YECAs, inhibidores de la enzima de convertir la angiotensina, va a transformar la angiotensina en angiotensina 2, que a su vez genera algo de vasoconstricción, aumentando aquí la presión a nivel glomerular, si se fijan, ¿verdad? Tenemos aquí
que lo que va a pasar es que va a vasodilatar la arteriola aferente y va a hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente, que ya habíamos platicado que tenían esa posibilidad de ajustarse para aumentar el filtrado glomerular, siempre y cuando no estén inhibidas por AINES, acuérdense, o por YECAS, ¿verdad? Además va a estimular la cuestión, fíjense, la angiotensina 2 actúa en el intercambiador sodio-hidrógeno en los túbulos proximales, reabsorbiendo sodio y excretando hidrogeniones. Y esto hace, por ejemplo, que favorezca la producción de hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética, aparte de la relación con la renin-angiotensina-aldosterona, se va a estimular por el aumento de la osmolaridad sérica. Este es el desencadenante principal para la hormona antidiurética. Va a estimular la secreción de aldosterona, ¿verdad? Directamente en la corteza suprarrenal, en la capa glomerular. Y pues al final de cuentas todo esto tiene que ver con un aumento de la reabsorción de sodio, que hay que recordar que siempre que jalemos sodio vamos a jalar agua. Entonces va a aumentar la volemia y va a aumentar la presión arterial. Aquí está lo que hemos platicado varias veces en relación a la hemodinámica a nivel glomerular, en relación a las arteriolas aferente y eferente, donde aquí se ve cómo los AINES van a generar alteraciones en la arteriola aferente y los YECAS y los ARAS alteraciones en la arteriola eferente, de tal manera que estos mecanismos de autorregulación a nivel glomerular se van a ver mermados y pueden generar una disminución de la presión a nivel intraglomerular y una disminución del filtrado glomerular. Para terminar con el eje renin-angiotensina-aldosterona, pues la aldosterona, como ya sabemos, es un mineralocorticoide que se va a producir en la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Y hay que machetearse muy bien qué es lo que hace. ¿Qué hace? Tres cosas. Retiene sodio y tira potasio e hidrogeniones a nivel renal. Entonces, el aumento de la aldosterona genera hipernatremia con aumento de la volemia y genera hipocalemia con una pérdida también de hidrogeniones, de tal manera que si tiramos cosas ácidas, pues vamos a tener una alcalosis metabólica a la larga si nos pasamos de aldosterona, ¿verdad? Que es una patología que van a platicar cuando veamos lo de hipertensión renovascular. Muy bien. La hormona antidiurética, que también se llama vasopresina, es un péptido de 9 aminoácidos liberado por la hipófisis posterior. Acuérdense que se produce a nivel hipotalámico en el núcleo supraóptico paraventricular, pero se libera en la neurohipófisis. Actúa en los túbulos renales principalmente por las acuaporinas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que aumenta la reabsorción de agua y de esta manera disminuye la osmolaridad sérica y aumente la osmolaridad urinaria. De tal manera que la producción de angiotensina 2, aparte de estimular la aldosterona, va a estimular la liberación de antidiurética. Aunque también la antidiurética por sí sola, cuando ve un aumento de la osmolaridad sérica, se va a liberar para disminuir la pérdida de líquidos y bajar la osmolaridad sérica. La hormona antidiurética va a actuar a nivel tubular en el riñón, moviendo estas proteínas llamadas acuaporinas, principalmente en los túbulos colectores, que van a favorecer la reabsorción de agua, ¿sí? Entonces, esta es una función que es variable dependiendo de las necesidades en ese momento de la persona en una condición particular, ¿verdad? Por ejemplo, en un estado de deshidratación, en un estado de hipovolemia, en un estado de que no puedan tomar líquidos, ya sea porque no hay agua o porque es un paciente geriátrico que se le olvida tomar líquidos, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? La hormona paratiroidea y el calcitriol. La fisiología del calcio, del fósforo, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Cuando veamos endocrinología, ¿sí? Como tal aquí no vamos a profundizar tanto, pero sí hay que saber que el riñón tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D. La paratormona y el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, tienen un papel clave regulando el metabolismo fosfocálcico, del organismo. La paratormona no se sintetiza en el riñón, se sintetiza en las paratiroides, que son unas glándulas que están ahí pegaditas a la tiroides y se va a sintetizar en respuesta a una hipocalcemia, ¿sí? Cuando baje el calcio sérico, vamos a liberar paratormona para de esta manera aumentar la reabsorción de calcio a nivel renal y a nivel de los huesos y a nivel del intestino y subir el calcio sérico. Sin embargo, la paratormona a nivel renal estimula la formación de calcitriol. El calcitriol, a diferencia de lo que piensan muchos de ustedes tal vez y muchos pacientes, no es calcio. El calcitriol es vitamina D y se tiene que hidroxilar a nivel renal para que pueda funcionar. Entonces, si el riñón no funciona,
no podemos metabolizar adecuadamente la vitamina D y por lo tanto no podemos absorber adecuadamente el calcio. Entonces los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener hipocalcemia y van a tener aumento del aparato hormona y esto se llama hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal crónica. De tal forma que parte del tratamiento es darles calcitriol, ¿sí? Y algunas veces calcio también, ¿verdad? Entonces, hablando en concreto de la vitamina D, el otro nombre de la vitamina D pues es más difícil, se llama colecalciferol, por eso le decimos calcitriol. Es una prohormona, ¿sí? Que se sintetiza por la interacción de los rayos ultravioleta junto con un esteroide dentro de la piel que se llama 7 de hidrocolesterol. Esta vitamina va a ir al hígado, se va a hidroxilar, es la primera hidroxilación, y luego va a ir al riñón para que se hidroxile otra vez. Y entonces la forma activa del calcitriol o de la vitamina D es el 1,25 dihidroxi, porque tiene dos hidroxilaciones, colecalciferol. Entonces ese nombre hay que macheteárselo, y en los pacientes con enfermedad renal crónica no va a ser posible esta última hidroxilación. Entonces, aunque tengan vitamina D, pues no va a funcionar adecuadamente y van a tener problemas con el calcio y con la paratormona. Fíjense, tiene que ver con el sistema inmunológico también. Tiene que ver con las cuestiones de la contracción del músculo. Sí, acuérdense que el calcio es fundamental ahí en la contracción, relajación del músculo. Y tenemos acá también pues la relación calcio-fósforo. Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden hacer algo que se llama osteodistrofia renal, que básicamente pues es una osteoporosis avanzada por un hiperparatiroidismo secundario. Esto a lo mejor os suena ahorita, es muy complicado probablemente, ya me regresé, no sé qué hice. Pero poquito a poquito lo vamos a ir tratando de que sea más claro, ¿verdad? Conforme avance la materia. Ay, no sé qué estoy haciendo. Bueno, vamos a continuar. Angiotensina 2, ya me perdí. Aquí está, aquí vamos. Entonces, si se fijan, tiene que ver esto con el metabolismo de la vitamina D, ¿verdad? Muy bien. Aunque el calcitriol presenta diferentes actividades, también ya lo vimos. Vamos en la diapositiva 22, muy bien. Entonces, vamos a continuar con otra cuestión endocrinológica que también, tiene que ver el riñón, que son las endotelinas. ¿Qué son las endotelinas? Son péptidos de 21 aminoácidos cuya potente actividad vasoconstrictora tiene un papel muy importante en enfermos con daño renal. Son producidas por las células endoteliales de los vasos sanguíneos renales, células mesangiales y células del túbulo. Bueno, ¿qué pasa con las endotelinas? Vamos a ver a continuación. La producción es estimulada por la angiotensina 2, la bradicinina o la epinefrina. Y en situaciones fisiológicas la actividad de las endotelinas parece que no tiene tanta regulación o tanta importancia en la regulación de la presión arterial, pero en enfermos con enfermedad renal crónica, el incremento de las endotelinas va a generar un daño en el nivel de los podocitos, una vasoconstricción de las arteriolas glomerulares. Por lo tanto, a la larga, este aumento de las endotelinas genera un descenso del filtrado glomerular y retención de sodio, que a su vez va a empeorar, por ejemplo, la presión arterial y va a generar un aumento del filtrado glomerular como compensación, pero dañando esta barrera de filtración glomerular, ¿sí? Si se fijan acá, en relación a las endotelinas, hay medicamentos que van a bloquear los receptores de endotelinas que son relativamente nuevos. Fueron sacados en 2024. Aquí en México muy probablemente todavía no haya, sí, pero ya existen como parte de los tratamientos antihipertensivos en la enfermedad renal crónica. Entonces es una cuestión que más adelante probablemente sea el pan de todos los días, pero por lo pronto pues todavía no los tenemos aquí a la mano, los bloqueadores del receptor de endotelina. Hay que tener en mente que los pacientes con enfermedad renal crónica casi todos van a tener hipertensión arterial y va a ser de difícil control. Ahorita pues todavía no tienen el contacto con este tipo de pacientes, pero si sí lo tienen van a ver que son pacientes que toman antihipertensivos a dosis muy altas y aún así tienen la presión arterial alta, y es un círculo vicioso porque la enfermedad renal genera hipertensión y la hipertensión empeora la enfermedad renal. Entonces estos medicamentos que bloquean las endotelinas pues puede ser una terapia prometedora
para poder llevarlos a una presión arterial normal y de esta manera romper este círculo de retroalimentación positiva que al final de cuentas se traduce en una pérdida agudizada del filtrado glomerular. Bueno, vamos a ver ahora las prostaciclinas y ciclooxigenasas. Acuérdense que son compuestos lipídicos producidos en todo el cuerpo y contribuyen a la vasodilatación y la inflamación y tienen que ver con el metabolismo del ácido araquidónico. Esto es muy famoso por los COX, que son los AINES, ¿verdad? Los inhibidores de la ciclooxigenasa, ya que esta enzima pues, es la que cataboliza la síntesis de prostaglandinas, ¿verdad? Tenemos dos COX, todos sabemos esto, los COX-1 y COX-2, que se expresan también a nivel renal y tienen que ver con la regulación del flujo vascular renal, principalmente con la vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas aferente y eferente. Entonces, cuando nosotros le damos una AINE a un paciente por mucho tiempo, ya sea un COX-1 o un COX-2, ¿verdad? Vamos a generar una alteración en el filtrado glomerular. Esto es lo que tienen que tener en mente. Todos los AINES, aunque sean selectivos, van a generar a la larga un daño renal, sobre todo en un uso crónico. Entonces, la nefropatía por AINES, por inhibición de las ciclooxigenasas, es una situación que hay que tener en mente, ¿verdad? Ahorita a lo mejor no tienen este tipo de pacientes, pero van a haber pacientes con daño en la cadera, pacientes con datos de artrosis en las rodillas, de desgaste, pues toman su diclofenaco, su naproxeno todos los días por siempre. Y esto a la larga va a generar un daño renal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La prostaglandina E2 es sintetizada por el epitelio tubular de las células intersticiales en los túbulos renales y participan en los mecanismos que regulan el transporte de cloro y sodio en el asa de Henle, además de que regulan la respuesta vasodilatadora renal, que era lo que platicábamos. Entonces, si nosotros le damos una AINE para que se le quite el dolor de algo, pues estos mecanismos de autorregulación renal se van a perder, ¿verdad? Estos son los que platicábamos desde las primeras clases en relación a cómo los AINES van a afectar el filtrado glomerular. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto. La prostaglandina I2 se localiza en la corteza renal, participa en la regulación del flujo vascular también y la tasa de filtrado glomerular. Y tenemos por acá, ya casi para terminar esta presentación, que no es muy extensa, pero sí es bastante importante, el metabolismo de la glucosa. El riñón, aunque no lo crean, participa también en la regulación de la glucosa. Tiene actividad de gluconeogénesis, es decir, puede formar glucosa a partir de otras cosas y tiene que ver con el manejo de la insulina. La insulina se degrada a nivel renal. Entonces, en pacientes con diabetes va a pasar algo ahí interesante. Por ejemplo, cuando progresa la enfermedad renal crónica por una nefropatía diabética, el paciente va a necesitar una menor cantidad de insulina para mantener una regulación de glucosa. Y esto se puede malinterpretar por el paciente o incluso por el médico como una mejoría en el control metabólico. Sin embargo, más que nada es porque su riñón funciona menos y entonces necesita cada vez menos insulina para regular su glucosa. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes en enfermedad renal crónica estadios 4 o 5, porque si le damos la cantidad de insulina que normalmente le daríamos a alguien que no tiene este problema, vamos a generar una hipoglucemia pues importante, ¿verdad? Que incluso puede llevar al paciente al hospital. Entonces hay que tener esto en consideración. Las células de la médula renal poseen glucosa 6-fosfato, permitiendo que se genere glucosa a partir de lactato, de glicerol y de aminoácidos. En situaciones de acidosis aumenta la gluconeogénesis renal, al contrario de lo que ocurre a nivel hepático, lo que juega un papel importante en situaciones de cetoacidosis diabética. Esto pues no vamos a profundizar en cuestiones del metabolismo. Cuando veamos endocrino vamos a ver lo de la cetoacidosis, pero sí hay que tener en cuenta que un paciente con enfermedad renal crónica es un paciente que tiene más riesgo de hipoglucemias que un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Tanto porque no puede metabolizar la insulina, es decir, degradar la insulina, como la parte de que no puede generar tanta glucosa a partir de otras cosas como alguien en quien su riñón funciona de manera adecuada. El riñón regula los niveles plasmáticos de insulina, principalmente la reabsorción tubular, proximal y la filtración glomerular. Al ser absorbida, la insulina es degradada dentro de endosomas, es decir, se comen las células tubulares, se comen la insulina y entonces se elimina, ¿verdad?, por unas enzimas que llaman insulinasas, tal manera que en pacientes con insuficiencia renal el requerimiento de insulina se reduce, ¿verdad?
Mecanismos, metabolismo de la gastrina. Diferentes estudios muestran un aumento significativo de los niveles de gastrina en situaciones de fracaso renal, lo que sugiere que al menos de forma parcial esta hormona sufre un metabolismo renal. Implica mayor riesgo de enfermedad ácido péptica. Esto viene en la parte de fisiología renal, la gastrina. Entonces, la uremia, van a ver que es una causa de sangrado de tubo digestivo. Sí, el aumento de la urea y la enfermedad renal crónica. Entonces puede estar mediada por el mecanismo de la urea per se o bien por el metabolismo disminuido de la gastrina, ¿verdad? Y ya para terminar, pues vamos a ver unas conclusiones, ¿verdad? De la enfermedad renal crónica, de la fisiología renal. La función del sistema renal ha evolucionado para resolver varios aspectos esenciales. 1. Mantener el flujo sanguíneo estable que permite una actividad continua de filtración glomerular. 2. Realizar un proceso de depuración selectiva que evite la pérdida de elementos necesarios para el organismo, condicionando el dintel de filtración glomerular para evitar la pérdida de proteínas y nutrientes y realizando un proceso de intercambio a nivel tubular para devolver al plasma todos aquellos solutos que son importantes. Depurar elementos tóxicos para el organismo o aquellos acumulados en el plasma en exceso. 4. Interactuar con otros sistemas biológicos para mantener la homeostasis, participando entre otros en la regulación del pH y del volumen hidroelectrolítico, que vamos a ver más adelante y va a ser su coco en esta materia, ¿verdad? Los desequilibrios hidroelectrolíticos. Tal manera que con esta presentación muy breve pero concreta, pues terminamos lo que es la tercera parte de la fisiología renal. Yo espero que el jueves, que para cuando vean esto, pues ya va a haber pasado el jueves, ¿no? Ya va a ser viernes, pero hoy todavía no es jueves. Entonces yo espero que el jueves ya hayamos terminado la segunda parte de la fisiología renal. El viernes que van a ver este video, la tercera parte. Y la próxima semana, que si todo sale de acuerdo al plan, pues no vamos a vernos de manera presencial. Les voy a dejar grabados, o ya les dejé grabados, una clase sobre ya la introducción a la patología glomerular. Sí, ya vamos a empezar a ver un poquito de patología, síndrome nefrótico, nefrítico, a grandes rasgos, porque pues ustedes van a exponer también ese tema más adelante. Acuérdense que de estas presentaciones que les dejé pregrabadas, si les dejo más adelante alguna otra pregrabada, hay que realizar un resumen de una página por un lado, o mínimo y máximo por dos lados a mano. Le toman una fotito, la suben en PDF a un espacio que les voy a poner en el Classroom, y esa va a ser la manera de justificar su asistencia a esta clase, ¿sale? Si tienen dudas, pues igual me pueden preguntar ahí por el Classroom. Pues ya casi va a ser su examen. Su examen yo pienso que va a abarcar hasta lo de introducción a patología glomerular. Sí, va a ser antecedentes históricos, fisiología renal 1, 2 y 3. Y lo de introducción a patología glomerular. Sí, el primer examen es sencillo, no hemos visto muchas cosas, pero son acumulativos los exámenes, entonces vayan estudiando, por favor, no quiero que reprueben la materia. Y ustedes pues espero que menos quieran reprobar la materia, ¿verdad? Entonces, sin más por el momento, con esto concluimos fisiología renal y nos vemos la siguiente clase, que también va a ser grabada, con patologías glomerulares, ¿sale? Buenos días, que tengan un buen día.